Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a una nueva entrega del ciclo de conferencias de nuestro Círculo Carlista Virgen de los Reyes. En este mes de diciembre la presentación va a ser muy breve porque no estoy para muchas presentaciones, pero bueno, además Emilio lo conocemos todos. Lo que sí decir que en este mes de diciembre de 2025 se cumplen 100 años desde que el 11 de diciembre de 1925 se publicara la encíclica Quas Primas sobre la fiesta de Cristo Rey por parte de Pío XI, donde bueno, pues se habla de, de todo eso tan importante para nosotros, teóricamente para todo católico y particularmente para nosotros, que es el papel central de la soberanía de Cristo, no solo en nuestras vidas, como se dice ahora, sino en la sociedad. Entonces pues pensábamos que en este mes debíamos dedicar algo de nuestro ciclo de conferencias a ese tema. Y entonces pues para hablarnos sobre ello, sobre Cristo Rey Legislador en este centenario, tenemos aquí a Emilio Tejero, creo que todos lo conocemos, es miembro de esta casa desde siempre. Él es licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Derecho, doctor en Historia, doctorando en Derecho y ¿qué más digo decir? Y bueno, no, si no das una conferencia. Exactamente. Muchas gracias. Y la palabra es tuya, Emilio, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el tema es muy bonito, es muy interesante, no es nuevo. Y sí me gustaría hacer una alusión a determinados antecedentes importantes sobre las Quas Primas. El uso tal y como lo entendemos hoy en día del reinado social de nuestro Señor Jesucristo puede ser la segunda mitad del siglo XIX y está profundamente relacionado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, símbolo del amor divino hasta el extremo ya desde el siglo XII. El padre Bernardo Hoyos, en España, que falleció en 1735, solo con 24 años, fue el principal apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con la revelación de la gran promesa, aquella que dice: reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes, que suele ponerse en las puertas de los hogares católicos. El emblema del Sagrado Corazón aparece, como todo el mundo sabe, en los levantamientos de la Vendée, en los chuanes franceses a finales del XVIII. En 1765, Clemente XIII concedió la celebración litúrgica del Sagrado Corazón a los obispos de Polonia y la archicofradía romana del Sagrado Corazón de Jesús, y en 1856 el Papa Pío IX lo extendió a toda la Iglesia como la fiesta del Sagrado Corazón. El entonces arzobispo de Poitiers, luego cardenal Pie, hizo una declaración diciendo: la declaración de los derechos humanos no es otra cosa más que la negación formal de los derechos de Dios. Ahora bien, es derecho de Dios gobernar tanto a los estados como a los individuos. Él debe reinar inspirando las leyes, santificando las costumbres, esclareciendo la enseñanza, dirigiendo los consejos, regulando las acciones tanto de los gobiernos como de los gobernados. Fijaos que esto es mucho antes de la declaración de las Quas Primas. Como es lógico y natural, bueno, la Quas Prima viene del cielo, pero normalmente siempre tiene unos antecedentes y una historia que acaba justificando. La expresión como tal, reinado social de nuestro Señor Jesucristo, fue acuñada poco después por el padre Henri Ramier, sacerdote jesuita fundador del Messager du Cœur de Jesús, los mensajeros del Corazón de Jesús. Decía: es un dogma de fe que Jesucristo posee una autoridad soberana sobre las sociedades civiles, lo mismo que sobre los individuos que las componen, y por consiguiente las sociedades en su existencia y en su acción colectiva, lo mismo que los individuos en su conducta privada, están obligados a someterse a Jesucristo y observar las leyes. Supone una condena sin paliativos al sistema liberal realizada por Pío IX en el Sílabus. En esa misma fecha, en 1864, el mismo año del Sílabus, el padre José Gras y Granollers celebró en Écija el primer triduo a Cristo Rey, primer culto público en el mundo que se realizó en honor a Cristo Rey.
casi 50 años, bueno, más de 50 años de la proclamación de la festividad. En 1866, el padre José Gras fundó la Academia y Corte de Cristo con la finalidad de que Cristo reine sobre todas las esferas de la actividad humana. Y en 1876 fundaría la Congregación de las Hijas de Cristo Rey. Un poquito más avanzado el siglo XIX, en 1881, el predicador padre José Ramírez, muy conocido en aquella época, en una conferencia en la Academia Científico-Literaria de la Juventud Católica en Almogávar, proclama: la doctrina del reinado social constituye también un dogma de fe revelada, al fundamentarse en la unión hipostática de las dos naturalezas de Jesucristo, divina y humana, deduciendo que, siendo Cristo autor de la creación y de la redención, tiene autoridad y habiéndonos comprado con el precio de su preciosa sangre. Importante esto de la unión hipostática de las dos naturalezas, porque esto es lo que viene a confirmarse en el concilio de Nicea, sobre el año 320 y tantos, ahora mismo no recuerdo la fecha, empieza ya a gestarse sobre el 313 por Constantino, y es el fundamento que da Pío XI posteriormente, precisamente para hacer la proclamación de la festividad de Cristo Rey. Esa doctrina es especialmente defendida desde finales del siglo XIX por todos los tradicionalistas, casi de todos los países, pero aquí en España especialmente, tanto por los carlistas como luego por la división integrista. Entre ellos destaca el propio padre Mateo Gago. León XIII, en la encíclica Annum Sacrum, en 1889, anuncia la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. El imperio de Cristo, dice, se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. La primera encíclica de Pío XI, tras su elección en febrero de 1922, Pío XI se llamaba en realidad, había sido el arzobispo de Milán, se llamaba Achille Ratti. Es un hombre de estudio y de una gran cultura, con doctorados en Derecho Canónico, Teología y licenciatura en Filosofía. La primera encíclica, como decía, Ubi Arcano Dei Consilio, por el inescrutable designio divino, ya expone la grandeza y la gravedad del momento histórico y presenta el lema del pontificado: Pax Christi in Regno Christi. Como decía, es importante el concilio de Nicea, pues mira, aquí lo tengo, 325, es convocado, como decía, por el emperador Constantino y fue presidido por el obispo Sanosio de Córdoba, padre de la Iglesia. Y es importante porque se define el credo, la profesión de fe, debido a las múltiples herejías que aparecen en estos tiempos, de todo tipo. Se hace frente al arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, el apolinarismo, que negaba todo lo contrario, la dignidad humana, su naturaleza humana, el marcionismo, que negaba la divinidad del Espíritu. En fin, hay una serie de herejías. Lo de las herejías, como se ve, es desde el principio de la Iglesia bastante caótico, y entonces hay que ir poniendo orden. Pero es importante porque la profesión de fe son los dogmas, es decir, es la declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana, es lo que hay que creer. Ya el Papa San Alejandro I, sobre el 110, sexto Papa de la Iglesia, cuando era patriarca de Alejandría, a sus seguidores en contra de las herejías le llamaban el católico. Intervino en este concilio Eusebio de Cesarea, que tuvo un papel destacado al presentar el credo bautismal de Cesarea, precisamente, base del credo de Nicea. Es un autor prolífico, es uno de los primeros que hace historia de la Iglesia, y elabora una doctrina muy importante de los tres oficios de Jesucristo. Jesucristo como profeta, superior a todos los profetas, de lo que no me voy a extender. Jesucristo sacerdote, como sumo sacerdote, que se ofrece a sí mismo en sacrificio supremo, derramando su sangre en la cruz, como ofrenda para redimirnos del pecado. Y rey. Los tres oficios: profeta,
sacerdote, rey. Y estamos hablando del siglo IV. Se corrobora con una serie de afirmaciones en cuanto a rey de Israel, en San Juan, en los evangelios, rey de los judíos, Mateo, rey de reyes y señor de señores, rey de las naciones, en fin, una serie de... Y sobre todo con la inscripción en hebreo, griego, en latín, que Poncio Pilato le pone en la condena en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y Jesús Nazareno, y lo pone en hebreo, en griego y en latín. Digamos que para la universalidad del momento y de la época. Bueno, como decía, es importante destacar el concilio de Nicea, porque las aguas primas, en el momento que se decreta las aguas primas, se está celebrando Año Santo Ordinario, 1925, y también el 16º centenario del concilio de Nicea. Igual hoy, ahora, este 11 de diciembre, se ha celebrado el centenario de las aguas primas y a su vez el centenario, el 17º en este caso, centenario del concilio de Nicea, al cual sí se le ha dado una cierta publicidad, mientras que las aguas primas ha pasado completamente desapercibida. Es algo que no interesa hoy, digamos, a la oficialidad. En ella si hacemos un análisis breve, se justifica el reinado social de Jesucristo, su doble naturaleza, y por eso el reinado social de Jesucristo, y el derecho a gobernar. Comienza diciendo el Papa Pío XI: al igual que las primeras cartas encíclicas que dirigimos a todos los santos padres tras el inicio de nuestro pontificado, se refiere precisamente a la que he citado antes, a la encíclica Ubi Arcana, en la que ya da trazas, al decir la paz de Cristo en el reino de Cristo, ya da trazas de lo que viene en esta encíclica, que es la sexta de su pontificado. Decía: en las primeras cartas encíclicas que dirigimos a todos los santos padres, tras el inicio de nuestro periodo, recordamos que en ellas indicamos claramente, mientras investigábamos las causas principales de aquellas calamidades que veíamos oprimida y luchando a la raza humana, no solo por la avalancha de tales males había invadido el mundo, porque la mayoría de los mortales se habían apartado de Jesucristo y de su santísima ley y de sus costumbres y vidas, de su vida doméstica y del Estado, sino también que nunca habría una esperanza segura de paz duradera entre los pueblos, mientras tanto los individuos como las ciudades rechazaran el gobierno de nuestro Salvador. Todos, supongo, conocemos la encíclica. La encíclica son apenas 12 páginas. 12 páginas que merece la pena leer y releer. Si ya la conocemos, no está de más el que volvamos a leerla. Porque, como las grandes verdades, no necesita mucho más de 12 páginas. Lo que es verdadero y lógico se entiende inmediatamente sin mayores cuestiones. Mucho más complicado explicar lo que es falso e ilógico en grandes tomos. En 1925, bueno, el Papa dice en estas encíclicas que estaba tremendamente preocupado por la situación. Tengamos en cuenta que acaba de finalizar la Gran Guerra, habían saltado las revoluciones del 17, del 23, la caída de los Hohenlohe, de los Romanov, de los Augsburgo. El Papa pide además consejo al dominico francés Edouard Hugon, profesor de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, para que trabajara en las aguas primas y la repasara. Jesús mismo dice: todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Mateo 28, 18. Cristo es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Pío XI se muestra muy consternado, como decía, por todos los conflictos que asolan el mundo, y el sumo pontífice hace un claro diagnóstico, muy lúcido, porque era un estudioso. Las calamidades modernas brotan del alejamiento de Jesucristo en la vida personal, familiar y pública. Por eso afirma que la única y verdadera paz solo puede nacer del reinado de Cristo. La paz de Cristo en el reinado de Cristo.
Por mí reinan los reyes y los jueces administran justicia. Por mí mandan los príncipes y gobiernan los soberanos de la tierra, dice en Proverbios 8. En la encíclica, volvemos a Nicea y a la unión hipostática, se habla de la dignidad de origen, es decir, de la doble naturaleza de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, en sentido propio y estricto. Y como verdadero Dios y verdadero hombre, de ahí nace su potestad. La encíclica habla de tres potestades fundamentales en el reinado de Cristo, que son, a saber, la potestad como rey, como rey. Un segundo. Como he dicho, por su naturaleza, por la unión hipostática, los tres poderes, las tres potestades son o el triple principio. El poder legislativo de Jesús, el poder judicial de Jesús y el poder ejecutivo de Jesús. Lo dice literalmente en la encíclica. Es indudable que Jesús da unos mandamientos, por lo tanto todo mandamiento es ley, es legislador. Poder judicial, es sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Aquí se une con los principios de lo que ha de venir en el juicio personal y en el juicio general. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que dio todo juicio a su Hijo, dice en San Juan. Y el poder ejecutivo, todos obedezcan a su mandato. El imperio de Cristo es un imperio espiritual, dice, pero también temporal. Esto enlaza con el principio de esencia, cuya definición no supera a nadie a la de Santo Tomás, en la cual se dice: la esencia de una cosa es la que expresa su propia definición por sus causas intrínsecas. Estas causas intrínsecas pueden ser examinadas desde un doble punto de vista: en el orden lógico, para encontrar su género y diferencia específica, lo que supone la definición metafísica, y en el orden físico, para designar la materia y la forma del compuesto total, lo que supone la definición física. Y esto enlaza perfectamente con la esencia de Cristo en su doble naturaleza. Pero también su dignidad, aparte de por su origen, la tiene por derecho de conquista. El derecho de conquista está en la entrega de su propia vida en la cruz. Redimió al mundo, al mundo en general y a cada uno de nosotros en particular. Su conquista es la entrega absoluta, el amor de Dios sin más, a favor de aquellos que le ofenden, que le ofendemos diariamente. Dice el Papa: la fiesta de Cristo Rey es un remedio contra el silencio vergonzoso. Contra el silencio vergonzoso de las personas y de los pueblos y de las naciones. Y se supone, o él presupone, que de la fiesta, el hacerla pública, el que se celebre cada año, vendrán dados innumerables beneficios. Es decir, que se haga un recordatorio anual de que Cristo es Rey a las personas, a las familias, a las naciones. Feliz Navidad. Bien, había hecho un esquema, mi intención era que se pudiera ver en pantalla, no sé si en la cámara se podrá ver.
¿Sí? Yo creo que sí. Vale. El esquema va ya referido puramente al concepto de legislación, en general y en particular. Vamos a ver, lo he desarrollado, pero me parece que lo he desarrollado para tenerlo en pantalla, pero lo voy a hacer explícito. Las leyes en general pueden ser por razón de autor, por razón del objeto, por razón del sujeto, por razón de la obligación, por razón de la eficacia jurídica y por razón de su principalidad. Por razón de autor, puede ser divina y humana. Estamos hablando aquí de ley eterna, ley divina, ley natural y ley humana. La ley eterna, eso sí voy a leer la definición. Bueno, la naturaleza de la ley, también Santo Tomás da una definición estupenda, que es la ordenación de la razón. La ley es esencialmente un acto de la razón práctica y no de la voluntad, en contra de lo que el liberalismo dice. La ley es la voluntad de aquellos que representan bla 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 bla. Porque es propio de la razón y no de la voluntad ordenar al hombre al debido fin por los medios más aptos y proporcionados. Ciertamente que la formación de la ley interviene también la voluntad, pero no es ella la causa eficiente de la misma, ya que entonces el simple capricho del legislador podría erigirse en ley, que es lo que ocurre con el positivismo y con la ley liberal. Una ley razonable deja ipso facto de ser ley. Y para eso tenemos hoy no ya uno, sino por desgracia 100.000 ejemplos. No solo leyes irrazonables, sino absolutamente contra natura, absolutamente barbaridades que convierten en ley. Fíjense ustedes que las naciones ordenadas no necesitan muchas leyes. Necesitan leyes puntuales para ordenarse socialmente. Sin embargo, cuando existe el desorden de lo natural, entonces necesitas leyes para todo. Y es lo que está ocurriendo. Si se fijan ustedes, la hiperlegislación que padecemos es abrumadora. Llega un momento en que hay leyes de leyes que se contradicen unas con otras. Lo cual es, hasta cierto punto, ridículo. Una cosa importante, aparte de esta ordenación de la razón, es que la ley debe ir dirigida al bien común, que es la causa final de la ley. Una ley encaminada al bien particular o a alguno de los miembros de la comunidad en detrimento de los demás no puede tener carácter de ley. Y por último, tiene que ser promulgada por autoridad competente, lo que es indispensable para su obligatoriedad. Como decía, la ley divina se puede dividir en ley eterna, que es aquella que está en la mente de Dios, la ley natural, la que está en los corazones de todos los hombres, está prácticamente inscrita, y la ley positiva, que es, estamos hablando de la ley divina, la que está en las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos, por ejemplo, ley divina revelada. La ley humana se puede dividir en ley eclesiástica, los cánones, y la ley civil, que a su vez puede dividirse en civil puramente y en penal. Por razón del objeto puede ser afirmativa, preceptúa algo, negativa, prohíbe algo, o permisiva, autoriza algo. Por razón del sujeto puede ser universal, para todo el mundo, o particular, solo para algunos. Personal, territorial, mixta. Por razón de la obligación puede ser moral, penal o mixta. Por razón de su eficacia jurídica, con relación al sujeto puede ser inhabilitante, le incapacita para el acto concreto. Con relación al acto puede ser irritante, le hace inválido, o impediente, le hace ilícito. Y por razón de su principalidad puede ser primaria o secundaria. La primaria instituye propiamente la ley, la secundaria la explica, la amplía o la restringe. Las condiciones para la ley
que ha de reunir son que sea posible, no solo físicamente, sino moralmente, que sea honesta, que sea útil, que sea justa, que sea estable, que sea promulgada suficientemente, y el objeto puede ser objeto de la ley todo cuanto dice relación al bien común, mediata o inmediatamente. Los principios que hemos hablado en cuanto a la ley natural, vamos a centrarlos un poco a la ley natural, que tiene mucho debate. No al derecho natural, sino a la ley natural. La ley natural es aquella, digamos, que es el principio eficiente. El derecho natural sería la aplicación humana en las legislaciones pertinentes. Según Santo Tomás, no es otra cosa más que la participación en la ley eterna. La participación en la ley eterna de la criatura racional. Es la misma ley eterna promulgada en el hombre por medio de la razón natural. Dios, en efecto, conoce y ordena desde toda la eternidad lo que es conveniente y proporcionado a la naturaleza racional. Y esa ordenación existe en la mente divina y se llama o constituye la ley eterna. La ley natural se llama así por un doble capítulo. Primero, porque no abarca sino los preceptos que se deducen de la misma naturaleza del hombre, y por eso obliga a todos los hombres del mundo sin excepción, y obligaría de igual modo si el hombre no hubiera sido elevado por Dios al orden y fin sobrenatural. Y en segundo lugar, porque puede conocerse con las solas luces de la razón natural sin necesidad de fe divina o del magisterio humano. Es decir, cualquier hombre, independientemente de la fe, puede llegar a entender los principios de la ley natural. La ley natural, por supuesto, es negada por los ateos, los materialistas, los panteístas, los liberales. Sin embargo, la existencia de la ley natural es una verdad que no se puede negar. Es evidencia. Por mucho que legisle el rey o el príncipe, es imposible controlar el viento, controlar el mar, que obedecen a la ley natural. Por mucho que se legisle, no puede llover para arriba, llueve para abajo. Por mucho que se legisle, la gravedad existe. Por mucho que se legisle, hombre y mujer, varón y hembra son nacimientos naturales. Cuando los pueblos se alejan, hay una serie de criterios más como los preceptos primarios y universalísimos, secundarios. Todo esto, aquel que le interese lo puede encontrar fácilmente y lo puede estudiar. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando la ley es injusta, no obliga en conciencia y puede ser obligatorio desobedecerla abiertamente. Y el cumplimiento de la ley civil justa obliga en conciencia por verdadera justicia. Coronado en la gloria a la diestra de Dios Padre, Cristo ostenta plenos derechos sobre la Iglesia y sobre el mundo como Rey. Por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Por encima de todo nombre que se nombre. Todas las cosas se han puesto bajo sus pies y ha sido hecho cabeza de todas las cosas. Nada más, muchas gracias. He resumido, ¿eh? Bueno, pues, debate, preguntas. Era importante explicar qué es realmente la ley para saber por qué Cristo, Rey, es legislador. Esa es la unión. Y los mandatos son, si uno se fija, de amor y prácticamente de forma de ley natural. No hay algo extraordinario más que negarse a sí mismo y coger la cruz, que eso quizás cueste más, pero siguen siendo cuestiones bastante lógicas, no es una cuestión absurda como pretenden, y por supuesto las religiones no son iguales, solo hay un único Dios verdadero y el resto sea anatema y son herejes, no hay más. O sea, y esto sí que hay que tenerlo claro, porque hoy en día la confusión es absoluta.
Hay una última cosa que se me ha olvidado comentar, y es que a raíz del Vaticano II, bueno, pues intenta cambiar, porque la ley, la festividad de Cristo Rey y la Cuas Primas se instituye para el último domingo de octubre, previo a todos los santos, Cristo Rey y los santos posteriormente. El Vaticano II, después del Vaticano II, en el año 69, cuando Pablo VI hace el nuevo, se reordena, se intenta que se pierda esa conclusión y se retrasa a finales de noviembre, depende de la fecha puede variar, ya no es exacta, entre el 20 a finales de noviembre, la festividad de Cristo Rey se le cambia el nombre. Ya no es la festividad de Cristo Rey, sino se le llama solemne Rey del Universo, o algo así. Lo que se pretende simplemente es, digamos, suavizar el aspecto temporal y tratar de llevarlo a que, bueno, esto es algo que al final de los tiempos, por eso se pone al final del año litúrgico, al final de los tiempos, pues bueno, ya sí eso por eso, y poco más. Y de hecho es una fiesta incómoda por su propia proclamación, es decir, porque la proclamación está muy clara, cuáles son los principios. Entonces, por su propia proclamación se intenta suavizar, se intenta bandear, lo cual no tiene tampoco mucha lógica dentro de la Iglesia orgánica, pero es así, vivimos en tiempos difíciles y es lo que nos encontramos. El Concilio Vaticano fue un concilio pastoral, pero acabó convirtiéndose muchas veces en redefiniciones de temas teológicos, que no tiene por qué, pero así ha sucedido. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Yo voy a... Bueno, Mete caña. Sí, no voy a meter caña, no. Porque además tú sabes que en los ejercicios escolásticos al final o bien se metía caña o bien se aplaudía a veces por los pies al que intervenía. Yo no me voy a poner a aplaudir por los pies, pero... Brindo por eso. En los teatros también, eso es otra cuestión. Hoy en día no se permite. Sí, lo sé. Hoy en día no se permite, se ha prohibido eso. Que la maestra a mí casi me echaron por... A mí también, por patear. Aquello del derecho al pataleo, sí, que existía, y además tenía un origen teatral. Que está recogido en la ordenanza municipal sobre el teatro. Sí. Pero eso es otra cuestión. No, yo, me ha gustado, me interesa mucho. Y creo que hay una cosa central, y es que no sé hasta qué punto somos conscientes de que todo lo que has expuesto, afirmativa y positivamente, es aquello en lo que tenemos que creer y debemos practicar, pero por negación ha sido todo lo que ha permitido la deconstrucción de todo el mundo, de toda la teología política tradicional, porque estos dos conceptos, el de Cristo Rey, y no un rey, como dicen ahora en algunas homilías, de los cielos, mi reino no es de este mundo, y no sé qué tonterías más. Es verdad, y viene la cíclica. Dice, mi reino no es de este mundo, pero si eres rey de todo, también lo eres del orden temporal. Lo eres de todo, porque lo ha conquistado con su sangre, y porque tiene su origen y el Padre se lo ha dado. Pero yo lo digo en ese sentido porque en realidad los argumentos modernistas no son argumentos estrictamente falsos desde el principio, sino que parten de una verdad que es asentada y la retuercen. Entonces, del asunto, mi reino es este mundo, se deriva que Cristo no tiene ningún tipo de agencia en lo temporal. Por eso, precisamente por eso he leído lo que es la esencia de una cosa, porque tiene las dos características, la característica metafísica espiritual y la característica física propiamente dicha. Claro, lo dice la Cuas Prima, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual, pero claro, es un reino espiritual que también está en este mundo, y eso es lo que les cuesta tragar. Eso es lo que les cuesta tragar. Después dicen, no tengo poder sobre mí si yo te hubiera dado de malto. Sí, claro, pero eso ya es a Pilato. Bueno, pero ya la autoridad... La autoridad, claro. Pero hay negación, ¿no? Ahí es donde quería llegar, porque la negación de Cristo como principio último de soberanía es en realidad la génesis del proceso que lleva a la destrucción del derecho natural tradicional. Bueno, el derecho natural... La ley natural no se puede destruir,
No, pero Está ahí. del derecho natural. Del No de derecho, la ley, sí. no de la ley natural. El derecho sino natural se del puede. derecho natural, porque hay un derecho natural clásico, que es el tomista. Pero una cosa, esto es la justificación absoluta de que la política debe ser dirigida y la finalidad y la intencionalidad que tiene que tener precisamente el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, lo que los tradicionalistas han dicho y han hecho siempre, lo que decía en la época de San Fernando, como era aquello de Rex... Bueno, eso es claro, que se inició Rex Eris y Rex Facis. Si exactamente, rey eres si haces el bien, si no haces el bien no eres rey. Cosa que les cuesta mucho entender en este momento a la historiografía y a la política actual. Que yo quiero llegar precisamente con la idea de la soberanía en Cristo y la idea tomista de justicia, de ley y de razón, a que la destrucción de esos dos principios, primero por Godino, que cifra la soberanía ya no en Cristo, sino en otros elementos, y esto irá pasando del tipo de soberanía de Godino hasta la soberanía nacional o incluso peor, la soberanía popular. Y luego... Sí, además, aquello del derecho divino de los reyes, que Godino era, nunca fue católico. Es protestante. Es protestante. Es herético. Es herético. Claro, porque eso ya es derecho natural racionalista, que es protestante. Y que no es derecho natural en realidad. Y que se confunde, porque en realidad es el protopositivismo logicista que aparece en la época protestante, ¿no? Efectivamente. Y entonces, yo lo que quería es, claro, porque la abstracción de los conceptos a veces lleva a pensar, estas son cosas que bueno, que no van conmigo, pero es que el producto de toda esta crisis intelectual que es plurisecular es el mundo contemporáneo, es lo que estamos viviendo actualmente. Efectivamente. Es lo que estamos viviendo actualmente. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto ha sido magnífico, primero por una exposición positiva, pero luego también para conocer qué es lo que se ha ido destruyendo, y se ha destruido muy bien. Porque los derechos humanos, que esto es lo que decía, no sé si Elías Tejada o ayer, ¿no? Los derechos humanos, y él apostillaba europeos, son la antítesis del derecho natural clásico, que es hispánico, que es la herencia de ese derecho clásico en principio universal, ¿no? De vocación universal, porque se predica de la ley natural, que sí que es universal. Completamente, sí. Pues, si alguien tiene alguna duda de lo que se debe hacer, esto es lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es poner en las legislaciones a Dios por delante, que tampoco es una cosa extraña, es decir, son cuestiones de ley natural y de derecho natural, y no es necesario más. El resto, precisamente, son limitaciones a la libertad. Es muy curioso, el párrafo que has leído al principio de la encíclica, ¿sí?, es de aplicación para el momento. Bueno, claro. Porque tú dices, no puede haber paz. El problema es que eso se escribió hace 100 años. Y en 100 años no es que no haya ido mejor, es que ha ido peor. No, pero en el tema de la paz. Sí, el inicio, porque me ha gustado mucho el inicio, porque él hace un análisis de decir, el mundo es que está loco. O sea, la gran guerra, el destrozo, no puede haber paz si no hay reino de Cristo, porque solo es la Pax Christi la que ya decía Constantino, o sea, el símbolo de Constantino era la Pax Christi. Entonces, digamos que la verdad no varía, la verdad es inmutable. Sin embargo, la falsedad se reinventa constantemente. Fíjate hasta qué extremo, ahora se da mucho la palabra, ya no se habla de marxista ni comunista porque ya se van alejando. Todos son progresistas. ¿En qué consiste el progresismo? El progresismo significa que se supone que tú ofreces un supuesto progreso que nunca llega y entonces propones otro progreso que nunca llega y propones otro progreso. Es absurdo. Es absurdo. Y la verdad no necesita más que defenderla y decirla claramente. No hay mucho más. Es incluso más sencillo. El problema es que hoy en día existe aquello que llamamos los respetos humanos. Voy a decir esto, vaya a ser que me consideren, que opinen, que no sé qué digan. Bueno, pues ahí está el acto de valentía. Y si alguna justificación tiene el tradicionalismo y el catolicismo político, es esta. Que se reconoce mucho después, porque estamos hablando de esto del año 1925.
Por eso me he extendido tanto en los antecedentes, porque eran importantes. Nunca será esto porque sí, sino porque ya existía previamente. Todo caen en la cuenta justo cuando dicen, bueno, estamos celebrando el Concilio de Nicea, que precisamente combatió a un montón de herejías que se van repitiendo a lo largo del tiempo con otros nombres y con otras circunstancias. Las herejías se repiten. El Concilio de Nicea precisamente lo que dice es unión hipostática, verdadero Dios, verdadero hombre. Si eres verdadero Dios, tiene el poder omnímodo de Dios, del Padre. Es una unión con el Padre y el Hijo están unidos, son la misma cosa en dos personas. Luego ya, posteriormente, en Constantinopla se hizo la tercera afirmación ante las negativas de admitir al Espíritu Santo y se tuvo que hacer la tercera inclusión, que en principio en Nicea no se hace unos años después en Constantinopla, pero viene a ser prácticamente una derivación de lo mismo. Es el empecinamiento humano en negar lo evidente. Se niega lo evidente, influye a veces mucho, sobre todo en estos últimos siglos, prácticamente desde la Revolución Protestante, interviene muchísimo la soberbia humana, y poco más. Pero la soberbia no deja de ser un pecado. Y entonces, los pecados y las virtudes no se han inventado ahora. Los pecados y virtudes han existido siempre. Los 7 pecados, puede haber. Hay que los desdobla, depende de la cultura, los desdoblan, pone más, pone menos, pero básicamente los 7 pecados capitales y las 7 virtudes siguen existiendo. Son las mismas desde que la humanidad es humanidad. Desde que fuimos creados, porque somos criaturas de Dios. Y no hay vuelta atrás en ese sentido. Sigue habiendo los mismos pecados y la historia en esto nos ayuda a ver cómo se van repitiendo los errores. Que son los mismos. Que son exactamente los mismos. El mundo podrá avanzar mucho técnicamente, se me podrá ver en esta cámara en lugar de unas cartas, o en unos libros, o en unos manuscritos. Fíjate tú, en la época de Cristo, el simple hecho de escribir los evangelios se escribían y se divulgaban. No había cámaras, no había todo, y se divulgaron por todo el orbe. Que haya cámaras, técnicamente puede ser, digamos, un avance, o no. Sí, cuando las cámaras se están vigilando, no son un avance. Puede ser un avance o no, o puede ser un retroceso, pero los vicios y las virtudes son los mismos. No hay avance en los vicios y las virtudes son lo que son y los vicios son lo que son. Por eso, a mí me da mucho coraje, me repatea, de hecho, que en muchas conferencias, opiniones, charlas y tal, aparece el tema de lo de las virtudes. Perdón, lo de los valores. Los valores. Eso, los valores son esto hay que erradicarlo, porque además aparece en la gente que se considera bien pensante, conservadora. Esto hay que erradicarlo. O sea, no se puede permitir que esto... Hay que denunciarlo cada vez que se escuche esa palabra. Los valores son relativismo puro y subjetivismo puro. Es una herencia kantista. No existen los valores. Primero porque valor es aquello a lo que yo le doy valor, y yo le puedo dar valor a esto, o le puedo dar valor a pegarnos un tiro porque sois unos fachas. Entonces soy un héroe de la revolución. Una escala de valores diferente. Luego porque la teoría de los valores que se inventó Schiller, que se le ha dado hasta el nombre de axiología, o sea, de ciencia, se le ha dado un nombre científico y todo, te justifica valores, antivalores y contravalores, y te los pone todo al mismo nivel. Eso es como el liberalismo que te dice, no, todas las ideas son iguales. Y luego porque ese subjetivismo y ese relativismo nos lleva a que nunca sabemos cuando dicen, no, los valores, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Porque cuando yo hablo de las virtudes, son objetivas, son externas a mí, puedo observarlas y puedo racionalizarlas. Pero yo qué sé lo que tú estás pensando. Entonces, eso hay que erradicarlo, es un subjetivismo
y un relativismo que se ha metido además especialmente dentro. La primera vez que eso se cita oficialmente es en la LOCSE, en el año 85, con lo del famoso de educación en valores. Y la colaron. Y la colaron. Y la gente más bien pensante se la endosó. Vamos, totalmente. Curiosamente, esa ley la hicieron constructivistas que han destrozado la educación española en todos estos años. Sin embargo, nos hemos comido ese término como otros tantos, lo cual nos lleva a una teoría que yo propongo mucho y que Miguel está de acuerdo conmigo, que es la del trasvase ideológico inadvertido mediante el lenguaje. Aquí te van metiendo un lenguaje y con ese lenguaje te acaban metiendo una ideología que no es la correcta, pero que a ti sí te lo parece. Y la asumes. Y la asumes. Y se utilizan términos que son absolutamente revolucionarios desde el punto de vista semántico, que no tiene mucho sentido que se utilice. Sobre todo los valores y las virtudes, además hay otra cosa, que incluso desde el punto de vista práctico, eso es la práctica educativa, un niño puede saber mucho sobre un valor, si no lo encarna. No, pero da igual, porque ¿qué es valor? Volvemos a lo mismo. Valor, quitando la acepción de arrojo, es a lo que yo le doy valor. No, pero tú imagínate, vamos a aceptar que hay una tabla de valores positivos y aceptables. Puedes saber todo sobre ese valor, entre comillas el valor, pero si no lo encarnas, si no tienes vida virtuosa, sigue siendo, Antonio, no, aunque lo encarnes, sigue siendo subjetivo y relativo, por lo tanto sigue siendo erróneo. Sí, pero que te digo que aunque tú lo encarnes y tú digas, sí, esto es mío, no, hombre, pues es subjetivo. Si los valores los haces coincidir con las virtudes. Hay que eliminar esa palabra es desastrosa, esa palabra genera confusión, esa palabra es, ya te digo, los etarras cuando hacen un homenaje utilizan ese mismo lenguaje. Estás hablando de un convencido. Claro, sí, pero es que hay que erradicarla. Hay que erradicarla, ni siquiera tratar de justificarla, de verle. No, hay que erradicarla. Pero que te digo que porque lo que implica es mucho peor que del beneficio que puede dar. Acaba justificándose cosas increíbles. Bueno, esto se sale un poco del tema pero ¿alguna pregunta? Sí, Alejandro. ¿Cómo relacionar con las virtudes y los valores? Quería preguntar que entonces la tradición católica está compuesta por virtudes, porque es objetivo, ¿no? Pero entonces... ¿Cómo la qué? ¿Has dicho? La tradición católica. La tradición católica, no. Todo está compuesto, son las 7 virtudes, los 7 pecados capitales, las virtudes que van contra los pecados. No es una cuestión de tradición católica, es una cuestión, incluso, si me apuras, meramente de ley natural humana. O sea, independientemente seas o no católico. Es que las virtudes que no son teologales son anteriores al catolicismo. Claro. En Grecia ya se enuncia. Claro, y te vas... La infusa y la Claro, te vas a Oriente y ocurre lo mismo. O sea, todo el mundo tiene concepto de justicia, esté aquí o esté en Sebastopol. Todo el mundo tiene concepto de soberbia, de ira. Claro, pues yo digo que el valor, por ejemplo, que estamos hablando, Aristóteles lo llama Andrea y dice que es el justo medio entre la temeridad y la cobardía. Sí. Y Aristóteles no había conocido a Jesucristo. Sí. Pero son virtudes humanas. Claro, por eso. Son virtudes, claro. Porque las virtudes, repito, las virtudes son objetivas. Las virtudes en general, ¿no? Hay virtudes teologales y luego existe una clasificación. Morales difusas también. Bueno, naturales. A ver, están las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Luego están las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y luego están las otras virtudes que combaten a los vicios y a los pecados capitales. Contra la soberbia, contra la ira, contra la gula, contra la lujuria. Y esto es universal, esto no es católico, es universal. Son debilidades humanas. Esto viene del pecado original. Hablando claro. El problema es el pecado original. Bueno, me voy a salir un poco del tema, pero es sobre el lenguaje, que es algo que suscita mi interés y quería preguntar. Igual que la palabra valor está prostituida, o sea, valores. No, nace prostituida. No es que esté prostituida, no es que se le haya prostituido, no. Es que es un error doctrinal. De raíz. Es un error doctrinal. Y es un error doctrinal por lo que he explicado, porque es subjetiva y relativa. Fíjate que hace años, cuando estaba Benedicto XVI, decía que uno de los problemas que había en la sociedad actual es que era subjetiva y relativa. Y relativista, decía. Bueno, pues eso
Viene encarnado, como tú dices, por el término, que no quiero ni pronunciarlo. Y yo lo que quería decir es que otro término que veo que ya viene prostituido y que se utiliza mucho en entornos de iglesia y demás, que hemos copiado del enemigo, es humanismo. No sé qué le parece. Bueno, sí, vamos a ver. Es que eso es una... Vamos a ver, es justo lo que aquí se ha tratado. El humanismo, he dicho lo de los derechos humanos, el humanismo es la negación absoluta de los derechos de Dios. Es colocar al hombre por encima de Dios. Si ya hablamos del humanismo cristiano, eso es, como decía don Antonio Segura, eso es un monstruo metafísico, porque es una contradicción. No puede haber humanismo cristiano. Si es cristiano, la finalidad es divina, no humana. Pero tiene que solucionar lo mismo, Entonces, todo lo que sea humanismo, humano, humanitario, todo eso es negar precisamente la cua prima, la divinidad de Dios y el orden natural establecido por Dios. Porque estás colocando por encima. Eso es un trastocamiento del orden. Hay varios trastocamientos del orden, en los cuales se colocan por encima ideológicamente unas cosas por otras. No doctrinalmente, la doctrina está clara. La ideología, como es una visión parcial, tú puedes hacer todos los malabares que quieras. Y claro, son herejías o errores. No da más que herejías o errores. El humanismo es peor, es mucho peor que los valores. Porque los valores es un accidente de lo que implica el humanismo. Sí, lo que pasa es que se repite, lo oyes más hoy en día, claro, lo de los valores que lo del humanismo. Pues el humanismo, pero bueno, sí, también te metes en portales que humanismo cristiano, que es una aberración absoluta. Porque en realidad esa es la génesis de todo lo demás que hemos dicho. No es el liberalismo, no es el protestantismo, que el protestantismo implica una gravedad absoluta, sino que es el humanismo. Porque es el primero que trastoca la concepción antropológica clásica. Efectivamente. Claro, la concepción antropológica clásica, además, Bayet lo decía continuamente, es el hombre falleciente o desfalleciente, que está marcado por el pecado original. Y a partir del humanismo hay concepciones antropológicas optimistas y pesimistas. El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza. Eso son aberraciones. Aberraciones que parten de un error antropológico y que llevan en último término a la negación primero de la necesidad del cristocentrismo o el teocentrismo y luego pues a toda la deriva protestante y liberal. Voy a repetir la expresión del cardenal Pío en 1856, no es de hoy. La Declaración de los Derechos Humanos no es otra cosa más que la negación formal de los derechos de Dios. Ahora bien, es derecho de Dios gobernar tanto a los estados como a los individuos. Él debe reinar inspirando las leyes, santificando las costumbres, esclareciendo la enseñanza, dirigiendo los consejos, regulando las acciones tanto de los gobiernos como de los gobernados. ¿Más claro? Se puede decir más alto, pero más claro. ¿Algo más? Pues feliz Navidad a todos.